¿Cuál fue mi primera lengua? Mi primer lengua o lenguaje fue español, o es español. Para bailar la bamba. La primera vez que escuché inglés fue cuando empecé la escuela, preschool, y tenía 4 años. Yo aprendí inglés con una mezcla, porque tuve que recibir ayuda para poder aprender a escribirlo, a entenderlo y a hablarlo. La persona que más me influenció para aprender inglés fue mi maestra de preschool. Yo entré a preschool sin saber ni una palabra de inglés y ella se quedaba después de clase, aunque sea 1 o 2 horas, para poder enseñarme o para poder estudiar un poco más el idioma, para no tener un tiempo tan difícil durante la escuela. ¡Vas a tocar todo el mundo cansado! ¡Que son de Gavilancillo! ¡Sí, señor! La importancia de tener el conocimiento y saber los 2 idiomas fue el español, porque así es como se comunicaba mi familia. Mis padres solamente hablaban español. Y la significancia y la importancia de saber el inglés es porque al entrar a la escuela me tenía que comunicar con las personas que me rodeaban, con los estudiantes, con las maestras. Yo aprendí primero a hablar y escribir español, y luego ya entrando a la escuela es cuando aprendí a hablar y escribir y comunicarme en inglés. En mi vida presente uso el inglés todos los días en el trabajo, y también uso el español porque yo trabajo con clientes que son ya sea bilingües o solamente hablan español, y también trato con personas que solamente hablan inglés. Cuando hablo por teléfono con mi mamá todavía hablo español, solamente con ella. Con mis hermanas es solamente inglés. Yo uso los 2 idiomas todos los días. Creo que es muy importante que mis hijos sepan los 2 idiomas por el hecho de que van a entrar quizá en carreras que van a requerir eso, o que va a ser más conveniente saber los 2 idiomas, porque van a tener clientes o pacientes que necesitan alguien de habla hispana, y obviamente mis hijos ya aprendieron a escucharlo, y aunque todavía no lo saben muy bien, creo que es muy importante que sigan estudiando el idioma de español, porque el inglés lo saben muy bien. Y ahí viene el mariachi loco, sí señor. Creo que es importante saber
informal, el español informal y también usar el español formal. Yo uso el español formal con personas mayores que yo o en mi profesión a clientes que acabo de conocer. Me gusta utilizar el idioma o el español formal. Cuando es alguien, una amistad o un hijo, o personas con las cuales comunicamos todos los días y estamos más cómodos platicar con ellos, entonces ya uso el español informal. Entonces es importante saber los dos. Siento que es muy realístico el pensar de que en 2050 el idioma principal va a ser español. Simplemente porque las culturas latinoamericanas o latinas están creciendo en los Estados Unidos y se pronostica que va a doblegar quizá o más en las estadísticas dependiendo de en qué estado estemos. Por ejemplo, en Idaho se está pronosticando de que nuestra cultura hispana va a seguir creciendo, más o menos me parece que he escuchado del 15 al 25% en los siguientes 10 años. Así es que creo que por eso es muy importante saber el idioma, porque vamos a necesitar ayudar a esas personas que solamente hablan español. ¿Qué tan común en mi generación fue escuchar el idioma de español? Creciendo, como yo crecí en California, era muy común. El español, estábamos rodeados de personas que hablaban español. Y como soy primera generación mexicana, entonces yo estuve más expuesta al español con mi familia. Ahora, en un estado como Idaho, cuando llegué aquí no era tan común escucharlo, pero ya que me empecé a involucrar en la comunidad aquí hispana, entonces empecé a escucharlo y hablarlo un poco más, aparte con mi familia. Y creo que está creciendo. En los últimos 12, 13 años he visto un gran incremento de personas que hablan español y creo que va a seguir creciendo.